A través de las redes sociales, un hermano me hizo llegar su preocupación respecto a cuál era su deber moral al momento de votar en la reciente constitución chilena, ¿no? Como saben ustedes, en un momento muy duro para Chile, de mucha dificultad económica, de mucha disparidad, hubo un gran levantamiento social. Algunas figuras jóvenes aparecieron como líderes revolucionarios, entre ellos el actual presidente de Chile, y también todo este malestar llevó a la elección de una asamblea constituyente, ¿no? Es decir, un grupo de congresistas que además, digamos, de formar parte del poder legislativo, tienen la responsabilidad de redactar una nueva constitución. ¿Cuál es mi opinión al respecto, ¿no? Y esta parte es completamente subjetiva. A través de las redes sociales, que como saben ustedes trato de utilizar lo mejor posible para la evangelización, me ha sorprendido ver el número de chilenos que votaron por determinados representantes para la constituyente y ahora están arrepentidos por las absolutas locuras desquiciadas que estos representantes extremos por quienes votaron, y votaron, digamos, hepáticamente, ¿no? O sea, como saben ustedes, hepáticamente significa con el hígado, votaron con el hígado, no votaron con la cabeza, no votaron ni siquiera con el corazón, votaron con el mal humor, con la furia, con la rabia, ¿no? Y esto produjo que la Asamblea Constituyente tenga personas muy razonables de distintas corrientes políticas, muchas de ellas con las cuales obviamente discrepo por razones fundamentales, pero también un número importante de personas que están completamente desquiciadas, o sea, donde la ideología, y una vez más insisto, esta es mi propia opinión, la ideología extrema, por ejemplo, en términos de identidades étnicas, ¿no? De rechazar la identidad chilena, de querer rechazar el nombre del país, querer rechazar la bandera, querer rechazar el himno, es decir, que quieren reinventar el país, toda esta ideología, o la ideología de género, por ejemplo, que sea pluriétnico y pluricultural, que sea además plurigénero, donde en la constitución del país se utilice mal el español deliberadamente para adaptarlo a la ideología de género con palabras tipo todes, o la palabra o en todo sea reemplazado con una X. Todas estas ideologías en realidad, en mi opinión, cubren patologías personales. Cuando yo veo algunas personas que son representadas como digamos, extremos de la ideología de género, hay una cuenta en Twitter que se llama Liberals of TikTok, ¿no? Donde en Twitter una persona conservadora pone los casos más egregios de liberales, pero totalmente desquiciados, el 95% personas de ideología de género, personas que dicen que sus pronombres son nam, nem, nim, esto no lo estoy inventando, ¿no? Y en realidad esto pues irrita a muchas personas por lo desquiciado que es lo que proponen. Y algunas de estas personas son profesores en la escuela, ¿no? Y dice, yo les he enseñado a mis niñitos de primer grado a que ellos pueden escoger qué género tienen, qué pronombre quieren usar, y hemos prometido que lo vamos a mantener en secreto de los padres. Todas estas cosas son horrendas, pero fundamentalmente, personalmente, estoy convencido que es una patología, que esas personas están enfermas de la cabeza. No lo digo como un insulto, no lo digo como un insulto porque en mi propia familia existen y han existido problemas mentales relativamente serios. Entonces nunca voy a utilizar
ese término como un término de insulto o denigración, sino que realmente son personas que un psiquiatra o un psicólogo que no se sienten intimidados por la ideología de género dirían, esta persona es 100% compatible con esta descripción específica del actual manual de psicología y de psiquiatría que existe. Entonces, el resultado de este documento, redactado entre extremistas y entre personas que están mal de la cabeza, presenta unos resultados que son completamente contrarios al sentido común. Entonces, este hermano que mencionaba al principio, que me escribe, me dice, Alejandro, la Iglesia Católica, es decir, los obispos, no han dado ninguna instrucción sobre cómo votar respecto de esta Constitución, porque una vez que este proyecto de Constitución esté listo, el pueblo chileno va a votar muy pronto sí o no, si acepta esta Constitución. Y si no la acepta, van a tener que volver a la pizarra, al pizarrón, a ver cómo la hacen de nuevo, y esto va a ser muy complicado porque no existe ese mandato de mantener una asamblea constituyente permanentemente hasta que a los chilenos les parezca buena el documento. Y si dicen que sí, entonces adiós el Chile que conocemos, ¿no? Y las consecuencias que van a existir para la educación, para la identidad nacional, para los beneficios sociales, para el progreso económico, pero fundamentalmente para el matrimonio, para la familia, para la defensa de la vida del no nacido, para la defensa de la vida de los ancianos, va a ser catastrófica. Es decir, el largo territorio en el sur del continente que ha sido capaz de tantas aventuras y logros históricos, con todos los problemas y las limitaciones de nuestros países de América Latina, pero que durante años, décadas, fue el lugar más seguro y más atractivo para el desarrollo económico, ¿no? Va a desaparecer, simplemente, ¿no? Entonces, este es un tema en el que nosotros los católicos no necesitamos la conducción de los obispos. No porque no necesitemos a los obispos, es porque la doctrina social de la Iglesia es muy clara, ¿no? Entonces uno se tiene que preguntar, hacer algunas preguntas sencillas respecto de esta Constitución. ¿Esta Constitución va a defender el bien común? Es decir, recuerden ustedes que el bien común es para la tradición de la Iglesia más que la suma de los bienes individuales, ¿no? En consecuencia, aquellos que no pueden defender sus propios derechos individuales, por ejemplo, los no nacidos, por ejemplo, los ancianos que quieren eliminar a través de la eutanasia, todos esos se van a ver beneficiados, y todos los chilenos se van a ver beneficiados colectivamente. Mi lectura de lo que hasta ahora está escrito es que la respuesta es rotundamente no. Este tipo de constitución propone la subsidiariedad, que significa el reconocimiento de la dignidad de las personas, de tal manera que lo que puede resolver el grupo más pequeño, que no lo resuelva el grupo mayor. ¿Esto qué cosa quiere decir en la práctica? Que lo que un barrio puede resolver, que no pretenda hacerlo la alcaldía de la ciudad, y que lo que un cuerpo intermedio, un club de amigos, una hermandad religiosa, una universidad, una escuela, puede resolver, que no se resuelva por la intervención de un poder último arriba, que es el Estado. De tal manera que el individuo esté protegido por estas instituciones intermedias que son naturales. La primera de las cuales es la familia.
esta constituyente, esta constitución hasta ahora donde va, protege la subsidiariedad, no protege la subsidiariedad, completamente estatista. Protege la solidaridad, es decir, promueve que los chilenos entre sí se generen redes de ayuda solidaria, redes sociales, iniciativas sociales, iniciativas importantísimas, la mayoría de las cuales son de inspiración cristiana, son de inspiración católica, ¿no? Cáritas, etc. O todas estas iniciativas privadas de solidaridad, de ayuda, van a ser reemplazadas o disminuidas por el Estado. No promueve la solidaridad. Entonces, un católico no necesita al obispo para hacerse un juicio. Yo como católico, si fuera chileno, no hay manera, no solamente de que votaría a favor de esta constitución, sino que no hay manera de que demoraría un segundo en pensarlo, ¿no? Entonces, no, la iglesia no tiene que establecer una norma. Alguien me decía, mira, necesitamos orientación. Hermano, todo lo que necesitas, toda la orientación que necesitas saber, la vas a tener. El episcopado estaría mal de la cabeza, el episcopado chileno, si dice voten en contra de esa constitución. Lo que a un punto dirán es, mira, vemos esto bueno en la constitución y vemos esto malo en la constitución. Pero eso va a ser el comentario que le corresponde a los obispos, porque a los obispos no le corresponde decir cómo deben votar los católicos en este caso. Entre otras razones, porque el católico que es en serio católico, no el que responde que es católico en el censo y después nunca más vuelve a pronunciar la palabra o a escucharla, ¿no? Sino el católico de verdad. Para el católico está claro cuáles son los valores que son preeminentes. ¿Todo en la Constitución está mal? No, no todo en la Constitución está mal. Pero si tú compras una banana que está la mitad podrida, tú no vas a aceptarla, si te la quiere vender, no vas a aceptarla si la persona utiliza la excusa, mira, te lo vendo a la mitad porque la mitad está buena. ¿Tú comprarías la banana? No. O sea, la putrefacción, por más que existan otros componentes que no están podridos o que son buenos, la putrefacción ya completamente contamina un cuerpo, como es en este caso la Constitución, como es en este caso la Constituyente, y más importante todavía como es una nación. Entonces, hago este comentario centrado en Chile, no solamente porque es una nación que amo, que respeto, ¿no? Con la que en el pasado he tenido algunos vínculos académicos, con iniciativas católicas excelentes, sino porque este principio se aplica en todos lados, ¿no? Pensemos en Nicaragua, ¿no? Imaginemos, y no necesitamos mucho esfuerzo de imaginación, que el tirano Daniel Ortega se vuelve a presentar a las elecciones como él quiere, ¿no? Quiere morirse en el sillón presidencial. Y si pudiera, quisiera no morirse y quedarse presidente hasta la segunda venida del reino, ¿no? Entonces, un católico en conciencia, después de haber visto lo que él hace, ¿podría votar en conciencia por Daniel Ortega? Yo estoy convencido que no, que basta aplicar los principios de la doctrina social de la Iglesia, que no necesitan que los obispos les digan, oye, no voten por Ortega, ¿no? Entonces, el católico al final, lo he dicho toda la vida, cada vez que he hablado de la relación entre nuestra fe y la política, el católico al final puede votar libremente por quien quiera. Dios le ha dado ese libre albedrío. Pero no puede olvidar que un voto en política es un acto moral. Eso siempre lo he dicho y lo recuerdo.
¿Eso qué cosa significa? Que no da lo mismo qué cosa le voy a poner a mi pan, a mi media luna, a mi arepa, a mi tortilla. No, no es lo mismo que si le pongo un poco de esto o le pongo un poco del otro. Esas no son decisiones morales. Pero si voto por una constitución determinada, si voto por un presidente determinado, ¿no? Prescindiendo de lo que la fe me enseña, entonces, porque es un acto moral, de ese acto moral voy a tener que dar cuenta ante Dios. Que tengas un buen día.